Hola a todos, vamos a dar comienzo a este hijo que viene tras las sombras terrenales, que se titula El tiempo de los nadie. El tiempo de los nadie es un espacio de encuentro, análisis y conversación que nace desde la necesidad de mirar la realidad con otros ojos, los de quienes rara vez son protagonistas del discurso oficial. En un mundo donde la agenda pública suele estar dominada por las élites políticas, económicas y mediáticas. Este podcast se propone abrir un micrófono distinto, uno que recoja las voces, experiencias y tensiones de quienes habitan los márgenes, pero sostienen el centro de la vida social. Desde una perspectiva crítica y sin pretensiones de neutralidad, abordamos los temas que marcan nuestro presente: desigualdad, poder, trabajo, territorio, cultura y memoria. Aquí, la política no se entiende como un ejercicio distante o técnico, sino como una práctica cotidiana que atraviesa nuestras decisiones, nuestros cuerpos y nuestras formas de relacionarnos. Porque lo político está en todas partes y también en quienes históricamente han sido silenciados. El nombre de este podcast no es casual. Evoca a los nadie, aquellos que, como alguna vez se dijo, no figuran en las estadísticas del poder, pero sí en las historias de resistencia. Son los invisibles para el sistema, pero imprescindibles para comprenderlo. En ese sentido, este espacio busca no solo analizar la realidad, sino también incomodar certezas, cuestionar relatos dominantes y abrir grietas por donde imaginar alternativas. Este podcast tampoco pretende dar respuestas definitivas, sino más bien formular mejores preguntas. Es un lugar para disentir, para pensar en colectivo, para reconocer que en tiempos de crisis y transformación, las voces que emergen desde abajo no solo importan, son necesarias. El día de hoy, en nuestro primer capítulo del Tiempo de los Nadies, abrimos un espacio para una conversación incómoda, de esas que obligan a mirar de frente una historia que muchos prefieren simplificar o silenciar. Nos acompaña Eduardo Rojas, ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, organización que optó por la vía armada en un Chile atravesado por la represión y el miedo. Más allá de los relatos oficiales y las lecturas cómodas, hoy queremos tensionar la memoria. ¿Qué llevó a hombres y mujeres a tomar las armas? ¿Dónde se cruzan la convicción política, la intelectualidad y la violencia? ¿Y cómo se mira ese pasado desde el presente? Esta no es una entrevista para confirmar certezas, sino para incomodarlas. Eduardo, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Gracias. Nos acompaña también nuestro periodista estrella, Rodrigo Ramos Bañados. También, Rodrigo, bienvenido nuevamente a este espacio de cultura, de comunicación y de conversación. Gracias. Así que bienvenido, Rodrigo, por favor. Eh, el antecedente que me llama la atención a mí es, bueno, egresaste de tu hijo San Luis. Así es, ¿En San Luis. qué época, por qué años? 85. 85. Era un momento bien complejo a nivel nacional, las protestas, y había toda una ebullición, o sea, ¿se va el dictador o no se va? ¿Y ahí cómo llegas tú al frente? O sea, ¿cómo enganchas con la posibilidad esta de ser un combatiente, digamos? Bueno, el camino que nos llevó a eso fue a través de la organización primero estudiantil, la formación de distintos centros de alumnos alternativos. ¿Ya? Hay que colocar en contexto que los centros de alumnos no existían, eran designados por los directores y los presidentes de curso también. Por lo tanto, yo al salir del San Luis en un minuto, eh, y fuimos siempre formando centros de alumnos paralelos. Ya. Y eso fue gestionando organización, articular las redes con los otros liceos, ¿cierto? Y bueno, enfrentar las situaciones que no solamente vivíamos como estudiantes, sino en nuestros hogares, en las calles, ¿cierto? Que eran bastante severas. Claro. ¿Y cómo llega al frente? ¿Te invitan, o tú por inquietud estudias, vas buscando ciertas maneras de expresarte, de ver o de combatir, digamos, todo este momento tan complejo en esa época en Chile, ¿no? Mira, fue una reflexión bastante rebelde porque enfrentar la lucha en la calle era muy dispareja. Era una pérdida de vida instantánea, digamos. Entonces notamos que había que organizarse de otra manera. Y así fueron acercándose eh,
inventando, generando de manera autónoma pequeños grupos, ¿cierto? Que nos fuimos educando, leyendo mucho. Eh, Partimos con libros, partimos con historia de la guerrilla francesa, de la resistencia de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, de los partisanos. Empezamos por ahí a mirar, a leer y fuimos creando pequeñas estructuras político-militares, digamos. Cuando hablo político-militares era muy incipiente, hasta que nació primero por ahí el año 83 un Frente Cero o un Frente 4 de Abril, que fueron los primeros nombres que se le fue dando, ¿cierto? Y, y que nosotros pensamos que era como alternativa de resistencia. Siempre fue claro eso, ¿ah? Que solamente era una manera de resistir. Ya. Y cuando llega el PRI que salen a la calle ya, quizás con las protestas mismas del 84, 83, ¿o no? El 83, claro, nace esto, claro, primero de mayo del 83 fue una protesta en Santiago bastante, la primera, digamos, ya casi a 10 años del régimen, que se hizo en la Confederación de Trabajadores, ay, liderada por la Democracia Cristiana, ¿cierto? Con Rodolfo Seguel, esa gente ahí en Paradero 1 de Vicuña Maquena, en Santiago, en Metro Ñuble ahora. Y ahí ya la gente empezó un poco a soltarse, lo que no significó que se hiciera la represalia, pero eso confirmó que la respuesta iba a ser muy sangrienta, y también nosotros nos animó a que teníamos que primero pasar a temas más clandestinos de organización y a pequeñas estructuras. Nosotros ni siquiera en ese minuto conocíamos algunas palabras técnicas como la compartimentación, ¿cierto? Los métodos conspirativos, y fuimos creándolos, fuimos aprendiendo. Nadie sabía lo que hacía el otro, la típica chapa política, ¿cierto? Cosas muy incipientes. Las primeras actividades fueron pegar en unas pequeñas cascaboneas en las micro, que era la tremenda operación, digamos, ¿ah? Y todos nos moríamos de miedo. Hay que también destacar que el miedo siempre existió. Jamás dejó de existir el temor. Eso te iba a preguntar porque uno ya, es otra época, digamos. Uno va a abrir muerte. Claro, pero Y todo ese mecanismo de tortura le son tan terribles, salvajes, bárbaros. Entonces, igual hay un tema bien ahí de ser valiente para claro, dormir zarpado. sí, claro, sí. Bueno, sin adelantarme a los hechos o a la historia, pero quiero decirte que cuando ya éramos más militares, digamos, o cuando ya estábamos más pulidos, muchos compañeros desistían en el último minuto, digamos. Tengo anécdotas de operaciones muy importantes donde la persona a cargo hacía la siguiente eh, arenga. La puerta es muy pequeña para entrar y muy grande para salir. Que no se sienta seguro en este minuto, por favor, que tenga la tranquilidad para hacerlo. Y dos personas estaban sudando, un profesor y un médico que no se sentían, digamos, y sudaban de temor, y no por eso fueron cuestionados. Porque cuando pasamos a operaciones militares más severas, que era ya con objetivo de debilitar a la dictadura, empezamos a toparnos con eso. Claro. Lo que decía para retomar, había un entrenamiento, digamos, ideológico, ¿no es cierto? Y de mucha lectura. ¿Y cuándo se entra el entrenamiento militar? Digamos, era un proceso como largo esa educación, digamos. Claro, partió por un entrenamiento físico, prepararse físicamente, correr, empezamos a leer mucho, y después empezamos a tener una autogestión, podríamos decir. ¿M? Así como rayar un muro significaba que iban dos personas a rayar y había una contención, ¿cierto?, en la esquina, observando, protegiéndonos. Después ya pasamos a otra fase, así fuimos creciendo. También en esto también hay que contemplar que existió em, en esa, en ese caminar mucho fracaso, mucha Lógico. mala experiencia, digamos, ¿ah? No fue tan fácil. Pero sí acompañamos lo físico, la lectura, mucha organización y mucha discusión.
no, la mayoría o la gran cantidad de compañeros no éramos de estructuras políticas, digamos, no veníamos de algún partido X. Habíamos nacido entre los 70 para arriba, ¿cierto? O antes. No éramos de la Unidad Popular tampoco, estábamos en el medio, entonces generábamos discusiones con lo que eran de oposición a la dictadura, miradas muy distintas. Mirada distinta al MIR, por ejemplo. Claro, Era otra. claro, claro, no éramos ni enemigos ni nada, pero eran estructuras más compartimentadas, más militares, claro, que venían con alguna ya trayectoria, ni siquiera tanto, porque nosotros también cuestionábamos que la gente del MIR, por ejemplo, cuando fue a hacerse cargo y eso lo dice la historia, cuando se fue a hacer cargo de la, entre comillas, seguridad del presidente Allende, eh, fueron a conseguirse escopetas con lo que cazaban, no sé, pues, bien incipiente, digamos. Entonces nosotros éramos muy severos en eso, no podíamos ser incipientes, si había que hacer algo, debía ser muy fino, muy fino. ¿Y cómo era la duda, por ejemplo, mira, que yo te presento a un nuevo compañero? Si ese compañero voy a ser de la CNI, había todo un trabajo de investigación a la persona que estaba, digamos, al frente, cómo se podía estar seguro que esta persona no fuera un sapo o una persona. Ay, sí, claro, qué rico ese estudio del Google en ese tiempo. Tampoco es nombrarlo, no, verdad, sí, hubiera sido fantástico. O Carlos Cervel, Carlos Cervel. No, bueno, era un trabajo muy duro, o sea, de hecho, muchos cometimos errores también, o sea, indicamos a personas que tal vez no eran, pero mira, básicamente te voy a decir que fue en pequeñas estructuras primero, fueron probando a cada uno de ellos, llegaba uno por otro, ¿cierto? Se iba conociendo en la calle, pero también se iban dejando algunos vacíos, ¿no? Por medida de seguridad, ¿cierto? Se dejaban algunos espacios libres a ver los comportamientos de cada sujeto. Eh, Era muy difícil también, estaba todo el mundo infiltrado, o sea, tú ibas a un recital, ibas a una actividad de fútbol y ahí la mitad era de eso, ¿no? Entonces era muy complejo, era muy complejo. De hecho, nosotros mismos em, éramos visualizados como cualquier sujeto terrenal, un hippie, un volado, no teníamos una cara de algo, como hoy día tú tienes tribus urbanas que se definen, digamos. Para nosotros era imposible que nos pudiera identificar. Eso era el objetivo. Y cuando alguno, no sé, pues iba a una reunión y venía con una pañoleta roja o venía con una estrellita de Cuba, ya un mal síntoma, por ejemplo. O sea, teníamos que despacharlo porque no comprendía el tema. Exacto. Éramos muy disciplinados, de hecho, las primeras acciones del frente tienen un sello, pues no hay muerto, no hay baja, ¿cierto? Entonces, hay varias cosas que no fueron fáciles. Ya suenan raros. Doctor Eduardo, retrotrayéndonos un poco a la historia y a tu historia personal un poco, em, nos comentabas que tú eres de Antofagasta, Claro. ¿cierto? Naciste en Antofagasta. Eh, ¿Cómo vivió ese niño del año 73 ese golpe de estado ese día en la mañana del 11 de septiembre? Oye, mira, me recuerdo porque yo estudiaba en la escuela, estaba en primero básico, estaba en la escuela de las Américas, una escuela bien particular, una escuela que tiene la claro, la patera donde estaban de todo América, había pasado Fidel Castro incluso en esa visita. Mi papá trabajaba en Madeco, una manufactura del cobre. Antes Chile no solamente producía cobre, me producía lo que el cobre daba. Entonces, esa mañana, Antofagasta era más pequeño, yo vivía en el Trocadero, la última población de la ciudad, y luego estaba la Villa Azul, donde vivía la gente de la Fuerza Aérea. Y algunos vivían con nosotros en el Trocadero. Trocadero fue una población hecha por el Colegio Médico. ¿M? Entonces, mediodía llegamos, mi papá me va a buscar, los aviones de la FACH volaban muy a ras, que para nosotros no eran anormal, digamos, porque como la base estaba ahí, siempre existían esos ejercicios, pero esta vez era distinto. Eh, Me fue a buscar muy temprano y mi profesor me dejó salir, me acuerdo, salté la ventana. Cortés Rojas el apellido, que fue hasta hace unos 10 años atrás presidente del Colegio de Profesores, y que me deja salir y me abraza mi papá y me cuenta que
Los militares habían matado al presidente. Y después, bueno, vino la represión en la noche, el Trocadero fue sitiado con tanques, el Club Hípico se transformó en un centro de detención, todos los vecinos fueron sacados de las casas, en la casa mía allanaron, mi papá, el vecino al lado, todos estaban de rodillas con la mano en la nuca. Entró carabineros, 2 carabineros de en mi casa no quedó ni un póster. Quedó un póster de Alemania 74 en Mundial con Alberto Quintano y Elías Figueroa, que fue el último que arrancó el Baco, que quedó varios meses después, con los 2 extremos inferiores pegados. Quedó así bailando con el viento. Y uno de Charles Bronson sobre un caballo indio. Todos los otros pósteres, cuadros fueron sacados. Mi papá era del sindicato Madeco y era estudiante de la Universidad Técnica del Estado, de la Escuela de Minas. Entonces era condenado ahora por eso. Y el Paco entró, dio vuelta las camas, me robó unos toffee que estaban abajo de la almohada, se los echó a su bolsillo. Ahí fue la primera visión cercana a un fusil SIC que le di las marcas. Y la primera intención que quedó guardada. Protegí a mi hermana y se fueron. Volvieron todos después pelados, calvos. Cabañola, Valderrama, Osandón, todos los vecinos. Y, y otros no llegaron nunca más. En la calle Limonero teníamos todas las casas abandonadas. Abogado en mesa. Bueno, no me acuerdo mucho. Estaban escritas las paredes comunistas, con comunistas de mierda, con sangre, no sé. Y las casas daban vuelta. Algunos documentos yo recogí y los enterré por mucho tiempo. Libretas de matrimonio, fotos. Esas casas nunca más fueron habitadas. Entre los limoneros y Pedro y Reserva, mucho tiempo estuvieron abandonadas. Eran médicos, ellos. Banda, que era el apellido de carabinero, que era veterinario, que no era carabinero, digamos, era veterinario, claro. Tararié recibió su golpiza, también nunca más lo vi. Y así fue la historia bueno, yo de familia, por tener todos militares, mi abuelo, de todos son reservistas, entonces ahí las conversaciones comenzaron. Se había perdido el honor del militar por atacar a su pueblo de manera desarmada. Ahí nosotros fuimos creciendo con eso. Después nos trasladamos los días posteriores. Me tocó sí la noche del 12 quedarme en Adanzón, en el barrio de Adanzón, y observar o escuchar más que nada. Observar a la mala porque nos subimos a algunos techos, la balacera, el enfrentamiento, la resistencia que trabajadores de la CCU, donde está el líder hoy, y en el cementerio se atrincheraron. Y habrá sido toda la noche, balaceras para acá, balaceras para allá. Y eso. Algunos militares leales que también se enfrentaron entre Cerro Moreno y Juan López, por ahí por la Rinconada, entre el ejército y la facha. Eso también lo supimos porque mis tíos eran miembros del ejército. Entonces contaban eso, pero también se escuchaba. Antofagasta era más chica, pues, entonces era fácil, digamos, una balacera, te hablo de fusiles, escucharla, con toque de Ikea. Y bueno, varias personas que no, yo tengo una foto grande tomada en mi casa, que un fotógrafo que lo mataron solamente porque él cubrió la gira de Fierca. Entonces yo tengo una foto parada en el desierto, así que mi mamá las agrandó. Y nunca más volví, no recuerdo en este minuto el nombre. Así que eso fue el golpe. Y después de ese momento que estaba en Antofagasta, ¿qué año tú llegas después a Santiago? El año 83, mira, ya llego 82, el 82 me voy a Arica. Ahí me empezó a organizar de manera muy... En Arica había una ya organización estudiantil bastante avanzada, diría yo, para lo que era Antofagasta. Porque Antofagasta, nosotros entre el San Luis, el Liceo de Hombre y la Industrial, ahí habían alguna intención de hacer algo. En Arica, de hecho, tengo un diploma por ahí guardado que la Secretaría de Juventud nos dio sin saber quiénes éramos, porque que hicimos un seminario un poco en Chile. Y ahí, poco en Chile, en la clausura de ese, mostramos la cara. Hablamos de libertad, democracia. No le gustó mucho, ya estaba hecho, ya. No hicieron nunca más, digamos, pero bueno. Ahí después yo me voy del 83 a Santiago, llego al barrio Borgoño, y ahí ya, claro, fue más severo. Ahí ya vi muertes ahí en mis narices porque hicimos una jornada por la vía, un primero, de haber sido el 8 de marzo, por ahí. Y creamos ahí
la Agrupación Democrática de Estudiantes Borgoninos, ADEF, para ir paralelos a los centros de alumnos. Eso nos fue organizando, después la aplicación, Instituto Nacional, el Colegio Latinoamericano de Integración, el Francisco Miranda, y así fuimos creciendo. Tuvimos que también subdividir ya después porque éramos muchos, y ahí cada uno fue tomando una opción. Mm. Eh, Hay muchos personajes que hasta el día de hoy están metidos o siguieron en política activa, que nacen desde ese origen de organización. Pero, y ahí, ¿cuándo se gesta, podríamos decir, porque es como difícil establecer una fecha oficial de Eduardo Rojas y Mirosol al frente este año y esta fecha? Claro, nosotros, ¿Cómo se empezó a gestar eso? claro, O acercamiento a eso. porque cuando había una intención, eran las milicias rodriguistas, que era de manera más macro, ¿cierto? Como más de masa, ¿cierto? Cualquiera podía ser miliciano, digamos. Era una palabra que se le asignaba a quien salía a la calle, ¿cierto? Que era capaz de salir o organizarse, y después ya íbamos buscando o acercándonos a esa estructura más estrecha, ¿cierto? Más cerrada, que nace el 14 de diciembre del 83. Ahí ya el frente toma una estructura, hay cuadros políticos militares que ya, de jóvenes que habían salido del 73, que se formaron militarmente afuera, especialmente en Cuba, en la Alemania de RDA, en la Alemania democrática, ¿cierto? Que ya tenían un fuego político, ¿ya? Y ahí la historia los muestra, ¿cierto? A mí me tocó estar bajo el mando de ellos, digamos, en los primeros años, de gente muy preparada, que había sido fundamental por ejemplo, en el asalto a Managua, en el lado sur de Managua, ¿cierto? En el triunfo de los nicaragüenses, ¿cierto? Que Raúl Pellegrini, ¿cierto? Y otros más. Pellegrini, que claro, sí, él toma, digamos, es que para que militarmente se tomara el poder, digamos, se le dio a este compañero esa misión y la logró. Entonces eso dio la potestad, en el fondo, ¿cierto? De poder de integrarse después ya a esta estructura que los que estábamos adentro la estábamos haciendo de manera artesanal, por decirlo así, artesanal. A nosotros no nos llegaban ni armas ni ayuda. Había que recuperar lo que nosotros quisiéramos, ¿cierto? Para poder operar desde una pequeña imprenta para imprimir los panfletos, después desde de un automóvil para trasladarse, después de una casa de seguridad. Teníamos que nosotros autogestionar, y no podíamos ser completos o vender algo para hacerlo. Teníamos que hacer operaciones que significaran un recurso económico. Y con el tema de las armas, tú te las llevas para la casa, vas a armero, te vas a un sitio, Claro. o lo tenían ahí mismo, te las pasaban en el momento, No, ahí ellas. claro, la estructura, ¿cierto? Se define primero hay un barretín que ¿Ya? se llama el barretín, en donde se guardan las armas, ¿cierto? Para llevar un encargado de eso, ¿cierto? El que llega en el minuto que la operación se va a llevar a cabo, al acuartelamiento. En un acuartelamiento es una casa donde uno se acuartela antes de la operación, ¿ya? Ahí habrán 4 sujetos, ¿cierto? Cada uno tiene una estructura, ¿cierto? Está un jefe, un comisario político, ¿cierto? Un encargado de seguridad y el barripinero, ¿cierto? O el armero, que le podríamos decir en esto, trayendo al contexto, ¿cierto? Entonces, tampoco imaginen que eran armas muy especiales. Te hablo de calibre 22, 28, después tuvimos que recuperar algunas cosas en las armerías, ¿cierto? Era lo que había. Claro, ¿cierto? Pero generalmente autogestionarnos, cuando veíamos que había una debilidad en el enemigo y podíamos sustraer, lo hacíamos. Y ahí va la decisión. La clave era no pegar ningún tiro. Si tú te vas a la historia, ¿cierto? De las primeras actividades, no hay ningún tiro. Entonces, que fuera lo más limpio posible, porque había un enemigo pasivo y el enemigo activo. El enemigo activo era todo el miembro de los organismos de represión. Ahí no se le tenía piedad, digamos. Ahí era combate, ¿cierto? Y el pasivo era el que estaba en la calle, un taxista, abriendo un negocio, una persona que iba pasando. Entonces no éramos muy severos en esas decisiones, digamos. O sea, no podía pasarse a llevar ninguna integridad física. Era muy difícil, pero tenía que hacerse. Y bueno, en la mayoría de las ocasiones creo que se logró. La gestión de las banderas armas
para no adelantarse, porque seguramente ustedes están pensando en lo que después del año 86, Claro, 87, ya, bueno, eso es otra cosa. Exacto, era mucho, pero cabe, sí. cabe señalar que lo que más teníamos eran, no sé, por la submetralladora Stalin, que era un armamento de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Era como más moderno que tiene. Claro, claro. Frente a la UCI israelita que tenía el enemigo, digamos, por ejemplo, Claro, lo que tenía el ejército. sí, súper, súper bien. Oye, Eduardo, comentamos un tema del inicio del frente. Co- ¿Cómo era la estructura? ¿Había una estructura jerárquica establecida? ¿Se organizaban por diferentes comités, por área, por zona? Porque, y ahí va la pregunta de dónde vivías tú en Santiago. Obviamente, entendiendo un poco la historia del frente, que ninguno de los miembros tenía nunca un domicilio fijo y establecido, teniendo por temas de seguridad también. Pero ¿cómo se organizaba principalmente jerárquicamente esto? Bueno, había un territorio definido, o sea, había una Ya, estructura territorial marcada, la zona oriente, poniente, la cuenca del Pacífico, le llamamos nosotros, lo que era desde Arica hasta Copiapó, después la zona sur. Entonces eh, había un jefe operativo que tenía primero, a ver, primero tú tienes un grupo operativo, que es el grupo inicial, digamos, después una unidad de combate, ya que eso ya que tiene más, está probada ya a fuego, y después ya la más, digamos, profesional, que un destacamento de combate. ¿Vale? ya, Entonces, a esta estructura estaba a cargo, ¿cierto?, de un jefe operativo, de un comandante. Este comandante hacía la coordinación de este, fíjate, ¿ya? Cada grupo entre ellos no se conocía, ni sabían, ni sabía ni tampoco tenía la información de cómo iba a operar, a menos que funcionáramos todos juntos cuando, por ejemplo, había una protesta o había estado de sitio, ¿cierto? Nosotros salíamos a defender los territorios, ahí estábamos coordinados. ya. Y cuando pasaba eso era porque ya, no sé, pues me acuerdo algunas 27, 28 de octubre del año 84, fue muy severa la represión, le habían muerto haber asesinado a unos 50, 60 personas. Entonces nosotros salimos a resistir estábamos cuartelados, ¿cierto? Cada uno con su armamento, qué sé yo, listo a actuar, y salimos a la calle. Los militares andaban en esas Chevrolet, andaban también como un grupo operativos pequeños. Y ahí nos enfrentábamos, mano a mano. Eh, los enfrentamientos fueron bien básicos porque ellos siempre corrieron. No, 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 nunca se parapetaron, nos abrieron fuego. Nosotros siempre avanzamos a la ofensiva. Y ellos siempre corrían, ¿no? Corrían y esperaban la tanqueta, el apoyo del helicóptero, Mm. ¿cierto? Y más refuerzos. Entonces nosotros fuimos avanzamos, ¿cierto? Avanzamos, fue sacándolos del territorio, protegiendo, no sé, poblaciones como La Hormiga, La Victoria, o varias más, digamos, ¿ah? Peñalolén básicamente fue mi territorio, entonces era muy, muy castigado. Teníamos también ahí una base aérea, el aeródromo, entonces, eh, pero también estuve en otro, La Pincoya, me acuerdo que era un cuartel muy, muy sangriento, que torturaban mucho, que nosotros esperábamos que nos iban a dar alguna respuesta, pero no, no, no. Bueno, la característica de estos señores en esos minutos siempre fue así, pues a la gente desarmada con mucha, mucha, mucha violencia. Y cuando se toparon con grupos como los nuestros, eh, no tuvieron un actuar, digamos, tan, Valiente. tan valiente, claro, La- tan valiente, ¿no? Nosotros también sabíamos que entre ellos, eh, mira, el oficial siempre era el que estaba escondido, digamos. Entonces tiraban a los conscriptos. Entonces la virtud, sabes más o menos cómo disparar a alguien. También eso nosotros lo teníamos bien analizado, digamos. Así que nosotros al oficial, a la cargo, y pum, se desinflaban todos. No así los CNI, que eran de civiles, barbones, con cara de malos, ¿cierto? Que se bajaban en autos de civiles, ¿cierto? Muchos con una siempre.
ellos bajaban muy rápido y se subían muy rápido y también salían muy rápido. O sea, nunca, y en cualquier cuartel, digamos, te puedo hablar de ataques a cuarteles secretos que te tienen ellos en Alfera Real, en Borgoño, en República, en España. En España ellos nunca actuaron. Ellos arrancaron por los patios. Sí. Arrancaron por los patios. Debemos haber rescatado a una niña que le quemaron los pechos con los cautines, con cautina acá, una chica de una organización cristiana, a otro señor que era de un sindicato de El Salvador, que lo habían tomado por el hecho de llamarse Fidel Castro. Estaba torturado y nosotros rompimos los portones, entramos con una bomba muy incipiente que eran con unos mechas y estopines hechas artesanal en un envase de aceite, que tú no te imagináis. Claro, la gente dimensionaba que eran granadas y bazookas. Pero, y nosotros esperábamos que íbamos a uno de nosotros iba a caer. Y no, fíjate que no. También en el aeródromo Tabalá, por ejemplo, donde estaba la guardia más severa, que Pinochet se jactaba con ella, porque estaban sus comandos. Destruimos su helicóptero en 6 minutos. Estaban de rodillas los oficiales pidiéndolos clemencia. El cual nosotros se la dimos, por supuesto, con una pequeña arenga de que no eran como ellos. Y nos trajimos algún regalo. Sus estrellitas del hombro, ¿cierto? Y la indignación total. De hecho, años después, yo bajo la tortura, lo que más, el cuarto o quinto día, me torturaron 6 días, el cuarto o quinto día, ellos me torturaban por haber perdido sus colegas que le dieron de baja por esa actividad y no creer que nosotros, pendejos, ¿cierto? Como nos miraban, no, ellos se aseguraban que habían venido comandos del exterior. No sé, siempre ellos tenían ese relato, no sé si se lo habrían transmitido o se los contaban en sus arengas matutinas, pero la tortura fue así en venganza. Me acuerdo hasta los nombres que decían, mi comandante fue dado baja, weón, ¿cómo está? Dime quién fue, usted no puede haber sido. Porque yo le daba los detalles. Así me pidió clemencia, así no abrieron fuego en ningún minuto. En ningún minuto. Oye, y Cuba, ¿cómo se portó Cuba? Porque con el MIR, claro, con el MIR se portaba, iba a respetar de Cuba, muchos cuadros del MIR. No sé cómo fue la relación de ustedes con Cuba. O está el Partido Comunista de por medio. Sí, ellos estaban de por medio. Nosotros éramos bien. eh, Mira, me hubiese gustado tal vez un apoyo mayor. Eh, no, fue un apoyo muy fraternal, tal vez, ¿Ya? y fraternal. A posterior, en otras actividades más ya en democracia, también le fuimos a pedir algunas ayudas en temas muy fundamentales, cuando queríamos sacar a los compañeros de la cárcel. Nos dijeron que no, si todo salía bien y nadie moría, tal vez nos podían apoyar con alguna documentación. Y eso significa pasaporte y eso. Nada, pero fue en una sala en Cuatro Pinos, digamos, por una puerta lateral. Y a Oído se le pidió al comandante y él dijo, si llegan acá, de manera limpia, podríamos ayudarlos con algunos pasaportes mexicanos, peruanos, no sé. Pero, pero más que nada, eso. Oye, ¿cómo se gesta o cómo ocurre el proceso anterior cuando caes detenido? Bueno, en una. ¿Ahora fue la primera detención y la única o hubieron anteriores? No, fue siendo del frente la única. La única. Ya, ya. Fue siendo del frente la única en ese minuto. Después tuve otras posteriores fuera de Chile, pero se da la situación en un trabajo operativo, ¿cierto? Y en el cual nos vimos sorprendidos por el enemigo en su minuto y nos tomaron en Santiago. ¿Ya? En Santiago, ahí por el 85. Por el 85. Íbamos a hacer una actividad
de recuperación de armamento a una comisaría que estaba frente al Estadio Nacional. Y un poquito antes se genera, bueno, nosotros te deben saber que en cada planificación existe pequeña, un- una lateral que es el supuesto. Aunque ustedes no lo crean, los supuestos son los más increíbles que ustedes pueden imaginar, los supuestos que no se imaginan. Hasta el más experimentado te puede decir un supuesto que se te traba un arma, Mm. se, se te pincha un neumático. em, en una operación de rescate, por ejemplo, donde teníamos que volar un portón grande de un recinto de tortura, iba una camioneta de cabina simple. Atrás iba apostado un compañero tapado con una lona, con un RPG, ¿cierto? Con una bazuca. Entonces, cuando pasaba de manera lenta, él se levantaba, apuntaba, volaba el portón y nosotros ingresaba. Eso tenía que durar entre el verde y el rojo del semáforo. Entrábamos, rescatábamos a las personas que estaban detenidas y salíamos. Eh, ocurre lo que estaba planificado. El joven se levanta y al mismo tiempo que se levanta, lo adelanta por el lado derecho, pegado a la vereda, ¿Ya? una mujer en bicicleta, pistera. Entonces, cuando él levanta la mira del RPG, todo, ve la niña en bicicleta pasándolo por el lado. Ya. Entonces, él alcanza a hacer levanta un poco, porque no podía, obviamente, dañar al sujeto que era un pasivo, y el rocket pega en la esquina y no en el centro, entonces el portón cae a mitad. Y por lo tanto la operación ya partió por ese supuesto, ya habían segundos que nosotros íbamos a jugar en contra. Se produjo un pequeño enfrentamiento, ¿cierto? Y logramos sacar a algunos detenidos, aunque estaban ahí, pero los minutos que se perdieron, los segundos que se perdieron fueron determinantes para que no saliéramos con éxito. Ya. ¿Mm? Pero bueno, ese supuesto también me ocurrió a mí en esa ocasión y fuimos detenidos. Primero y llevado a una comisaría, después al cuartel de Borgoña, donde permanecimos eh, 7 días, 6 días y 7 noches, claro. 6 días, 7 noches del año. Claro. Ahí, bueno, ahí conocimos la tortura, ahí confirmamos que el enemigo realmente era severo en esos aspectos. Eh, y bueno, yo me imaginaba a las personas que torturaban así como el sindicalista o el gallo que era, no sé, del colegio de profesores, o pensaba en Manuel Guerrero, que lo degollaron, pensaba en mucha gente, y nosotros, claro, éramos para ellos un enemigo duro, así que se ensañaron con nosotros. Eh, pero ellos tenían ahí una mirada muy, muy cargada, muy, ¿de dónde fueron? Venían de Vietnam, de Cuba, así, digamos, no sé, weón, no podían creer que no habíamos jugado autogestionado, no sé, no era muy, muy difícil creerlo, no sé, po, pero así fue, pues si tú leí los partisanos también fueron así, se fueron creando de un fusil, después el otro, después una escopeta, aquí también fue muy incipiente. De hecho, los primeros armamentos también eran conseguidos por personal del ejército que no era pinochetista, que había sido de baja y de la armada, gente muy fundamental para nosotros. El jefe, uno de los jefes más importantes nuestros, era un señor que había sido militar, digamos, y que para nosotros era un militar con honor, y que también había sido torturado y vivía en México, me parece. Así que la tortura fue muy severa. De hecho, nosotros deberíamos haber estado muertos, porque para eso íbamos. Mm. Nos salvó, en ese caso, que yo era menor de edad. Entonces, por ahí las Naciones Unidas, por acá, las gestiones, como, bueno, incluso los curas, cuando yo salí en la tele o en los diarios, el cura Renato Hash, me acuerdo, salió diciendo, este es un alumno del colegio, y, ah, no lo vemos hace 3 años, no, nada más, digamos, en 3 años nunca salió del país, entonces, todas esas cosas removieron así, removieron la censura que se estaba dando, o la desinformación a lo que realmente era. Entonces ese montaje foto tú y con la arma y todo, todos los elementos.
Claro, sí. Claro. Sí, claro, sí, teníamos como. Por ahí tengo la foto, creo. Claro. Teníamos armamento que ojalá hubiésemos tenido. Claro. Y Carrizal bajo, no, voy los dos, entonces. No, Carrizal Bajo, otra historia. Claro. Oye, y posterior a, y bueno, tú quedas detenido, ¿y cuál fue el destino tuyo después de allí, de haber caído? Bueno, después de la tortura nos llevan a la cárcel de la penitenciaría, incomunicados unos 15 días más. Otra tanda de golpes por la Gendarmería de Chile. Pero 15 días ahí nos abrían la puerta, me abrían la puerta 2 veces al día, nos pegaban, nos metían otra vez, sin comer. Después me derivan a la cárcel de Puente Alto. Ahí me cambió la vida, tuve la suerte porque yo había vivido en Arica y el teniente de ahí, recién egresado a cargo de la cárcel, era de Arica, lo que no lo podía creer y como que soy de Arica, así. Señalamos algunos puntos en común se generó una empatía y él me permitió, entre comillas, una estadía más agradable y me pasa a los comunes. Bueno, no habían presos políticos en esa cárcel, digamos. Pero me fui a los comunes, que serían los flaites de ahora, que no eran nada de sano, digamos. Claro. Claro. Pero ahí sí lo aproveché bien, con palitos de fósforo quemados, pero le enseñé a leer. Hay muchas anécdotas ahí. Estaba el ladrón más grande de oro, que era el más bacán de oro, qué sé yo. Entonces, por cada kilo de oro, voy a traerlo a la plata de ahora. Me dijo, oye, me fui con 100 lucas. ¿Cómo 100 lucas? Sí, ¿cuánto oro era un kilo? Un kilo con 100 lucas. Entonces le tuve que enseñar cuánto valía un gramo, cuánto lo había perdido. Claro, y lo fui formando, a otros señores también. Y fui educando a mucha gente en ese tiempo, entreteniéndome. Las carretas de presos son de 4 o 5, la mía llegó a tener 28. Era una carreta grande, si nos tomamos una torre. Ahí, mira, hace poco me topé acá en La Negra, en una licitación, con un adulto ya, la edad de 40 y tanto, que cayó preso por robarse en ese tiempo. Fue a comprarse una polera Yacaré en Almacenes París, ponte, en la media de Santiago, y se sacó 3 más. Era un día viernes, entonces pasó a la cárcel. Era un rubiecito, bien atractivo para los presos, y llegó a las 6, 7 de la tarde, 8 de la noche, llegó a la cárcel, a las 10 de la noche estaba desnudo en una cama amarrado para violárselo. Entonces le decían joya a ese tipo de jóvenes. Mira, una joya, no va a violar. Entonces yo escucho los gritos y empiezo a preguntar. Entonces me dicen a mí, mira, extremista, porque así era claro, la chapa nuestra. Mira, extremista, van a violarse a un, qué sé yo, a un paltón, le decía en ese tiempo, un cuico. Entonces yo voy, salgo y cruzo la cárcel, donde estaba ella, y paro la situación. Entonces, ya con mi autoridad, digamos, por ser político, extremista, como lo vieran ellos, me lo traigo. No, vente para acá, le hago ropa. Este señor, bueno, me agradeció siempre y hace un par de meses, como de actividad aquí en La Negra, me encuentro me cruza una persona, me pregunta, ¿tú eres tanto? Sí, se pone a llorar y nos junta la vida. Después de 40. No sales a salvar, pero Sí, fuimos acá a comer a un restaurante, trajo sus papás de Santiago. Por ahí tengo un recuerdo de su. Pero mira, yo me acordaba de todo, por supuesto. Pero él, claro, para él fue muy significativo. Así que me abrió muchas puertas acá en La Negra, porque tiene un alto cargo. Pero no, no, o sea, fíjate. Viví muchas cosas así terribles en la cárcel. Parte pero también nos organizamos. Había que organizarse también, pero no había otra forma. Sí, ¿No? No había otra forma. sí. Y de ahí de la cárcel, ¿qué pasa contigo después? Después de la cárcel, se me da un extrañamiento, cadena perpetua o salir del país. Bueno, obviamente quiero salir del país. Y yo salgo del país. De manera autónoma me voy a la Organización Mundial de los Migrantes, algo así era el Chile. Y de ahí me voy afuera. Ahí me voy afuera y ahí ya vuelvo a otra fase de la organización como rodriguista, digamos, ¿cierto? Vuelvo a insistir.
siempre desde la autogestión, no había otra forma. O sea, no era que yo, te están esperando en París, toma un avión, claro, y te van a. No. ¿Ya estaba Elwood ya, no? ¿En esa época? No, ¿O no, todavía no había? no, yo salgo el 86, 66, con la tarea prioritaria de seguir haciendo cosas. Ahora ahí me transformé en un sustento más económico, de difusión, ¿cierto?, de la lucha interna. Nos fuimos como vocero. Ahí fui vocero del Asia y Pacífico Sur, porque ahí yo me fui para el lado de Australia. Ítalo Rey era mi nombre político fue en esa fase de mi lucha. Y Tenés tu carnet, pero no. ese arroz, claro, prácticamente. Ahí, bueno, teníamos la misión de generar los recursos, las vinculaciones, recibir a los compañeros, organizar cosas, pucha, campañas que por un viper, campaña por un tiro, campaña por todo. ¿Entenderá? En ese tiempo era un Cardex, llegaba la información por Cardex, ¿cierto? Entonces nosotros ya de manera conspirativa sabíamos la operación que venía y yo la vendía al diario de Sydney, por ejemplo, al Sydney Morning Herald o a un diario español. Me decía, mira, mañana se van a jugar, vamos a tener una fuga, vamos a tener, no, tal vez no una fuga, le decía, vamos a tener una actividad determinante a las 00 horas de Chile con esta, que tú quieres ser el primero en sacarlo a la hora. Ya, claro, y así, y organizamos los australianos, porque la verdad que también llegué a un exilio opeliento, digamos, de la OP, donde era mucha rivalidad, mucho, y nosotros la verdad que buscábamos el apoyo y que lo tuvimos. O sea, si la Esmeralda o los Guasos Chincheros no pudieron bajarse en Sydney fue porque nosotros logramos que los sindicatos no los dejaran. ¿Ah? Tuvieron que retornar, no pudieron atracar, no pudieron usar los puertos, digamos, ningún avión pudo aterrizar, ningún artista de la dictadura pudo tocar, excepto Pachuco, que se nos fue, que pasó un poquito, pero que tuvo que pagar mucho tax, mucho impuesto luego de eso. Pero los australianos, de hecho, la primera manifestación o rechazo fue de los trabajadores de aeroportuarios de Sydney. Así que tuvimos harta. Ahí busquen ahí a David Bradbury, Chile hasta cuándo. Ahí está reflejada la historia en esa film, bastante importante. Sí, sí. ¿Y cuál fue tu principal función dentro de la organización del Frente cuando ya estaba en Australia? Porque ahí se empiezan a juntar diferentes gestiones que tienen que ver ya a nivel más político internacional en ese sentido. Claro, general, articular las redes con los grupos de apoyo del Frente. Hicimos grupos de apoyo en todo el mundo y, y articular redes, ¿cierto? Buscar la solidaridad con la lucha del pueblo chileno. eh, eh, Recursos, muchos recursos. Cabe recordar o señalar que, por ejemplo, una casa de seguridad valía 60.000 pesos mensuales Ya. en esos tiempos. Me acuerdo de la cifra porque no era relevante, digamos, y la mantención de esta. Entonces había una casa de seguridad, había una parking. Las personas que más importancia yo le daba a la organización del frente, las que no tenían armas, porque si venía Perico Los Palotes a quedarse como un familiar del sur, en una casa de Santiago, a una casa que era del frente, donde había un matrimonio, abuelito, de gente de 50 años, un hijo que le decía al vecino que venía una vecina, un tío que venía a estudiar. Esa era una organización que no tenía ninguna respuesta militar. Era solamente la compartimentación, es el secreto más severo para que la operación fuera exitosa. Desde ahí nacía todo. Entonces, ellos tenían que tener un respaldo financiero. No podían ir a buscar recursos. Entonces, el recurso se lo obteníamos nosotros. Entonces, una casa de seguridad permitía que 3, 4 grupos operativos funcionaran alrededor de ella, ¿cierto? Tuviera el buzón, hoy día teníamos la tecnología, pero nosotros teníamos que encriptar un anuncio en un diario, ¿cierto? Y ahí había una información. Entonces, eso era un anuncio que había que pagar. Claro, se vende auto Fiat 125 color amarillo. Y eso significaba algo, ¿cierto? Entonces, esas cosas eran parte de la antigüedad, de esa lucha, pues que hoy día me parece que
no sé si podría haber sido más fácil, también más difícil, se puede obtener muchas más cosas. Mucha más información, mucho más rápido. Rápido, Más rápido, pero está claro, todo como concentrado, entonces se sabe por dónde va la. por dónde va, claro, Oh, claro. Australia y Antofagasta, cuéntame un poco también de Antofagasta también. Posterior, acá era fuerte el frente en Antofagasta, ¿no? Había toda una. Sí, había una estructura bien importante, de hecho, Pero hasta los 90 tengo entendido, po. un poquito más, claro, un médico que murió hace poco acá, también un médico importante nuestro, o sea, de la parte sanitaria pasó por sus manos, murió hace poco, hace unos 10 años, que cayó, murió acá. Em, em, Familias que enteras que eran de acá, claro, pareciera que aquí no había una actividad tal vez militar, pero había una estructura muy, muy, muy particular en Antofagasta, la zona minera en general, digamos. Entonces un respaldo importante. De hecho, en algún minuto lo que pasó en Carrizal podría haber sido aquí en la isla Santa María, por ejemplo, pero se desestimó por el Cerro Moreno, se desestimó por esos aspectos. Chetaltal y acá también, no acuerdo los nombres específicos de las caletas, digamos, pero se pensó, se visitó, eh, y necesitábamos ya en esa fase más importante, el frente más avanzado, ¿cierto? En donde ya las armas venían a una, a una, a un asalto final, digamos, un lugar de desembarco que fuera apropiado, y el norte tenía esa característica. claro, exactamente. Sí, esa es la característica que tenía el norte. Oye, y volviendo un poco a Australia, porque no sé, nos devolvimos a Antofagasta, Australia, Santiago, Australia. Eh, ¿Cuál fue tu relación en ese momento con Sergio Bushman y la parte diplomática? Si volvemos a hablar de la parte diplomática que tenía el frente también. O sea, el relacionamiento internacional. Bueno, mira, es que eso nace porque yo de Australia me voy a formar como oficial del frente a la Alemania Democrática. En la frontera con Checoslovaquia existía un campamento donde nos formamos los internacionalistas, que le decía. ¿Ya? Ahí nosotros nos formamos y ahí también se había formado Raúl Pellegrini, había pasado Sergio Bushman también, y ahí, digamos, fuimos generando lazos más, más puntuales, digamos, tareas más definidas. Entonces, Ya. en Alemania nosotros nos formamos como oficiales, cada uno con una especialidad, ¿cierto? Y ahí también nos dieron algunas misiones más específicas, que era, por ejemplo, eh, recursos de medios, a los medios que fueron después, que cayeron en Cafizal. ¿M? Entonces yo de Australia me voy a hacer mi curso oficial a Alemania. Llego al aeropuerto de Alemania, estoy detenido una noche porque la invitación no estaba clara. Y después me alojo en la que fue la embajada en Berlín del Este. Me reciben en el Alexanderplatz. Del Alexanderplatz nos vamos a una embajada, al sector donde estaba la embajada, donde había sido la embajada de la Unidad Popular, y de ahí nos vamos a la frontera, al bosque, a un regimiento, donde todos esperábamos las armas y lo que recibimos fueron unos fusiles de palo, donde hicimos el entrenamiento los primeros meses. Un cuartel con 3 unidades, con 3 secciones cada uno, con cada sección con 3 cuadras, de 10 o 12 hombres, y un hombre y mujer. Y ahí hicimos el curso con especialidades, de las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y ahí pasamos nuestras cosas, y de ahí, bueno, se salía a hacer la práctica. En ese tiempo era Salvador, que estaba peleando mucho, en el Cerro Chalatenango, por ejemplo, nos tocó a nosotros, y después ya ingresar a Chile. ¿No? Y estar a cargo de distintas operaciones. Sí. Oye, y qué crees tú que fue la importancia que tuvo Sergio Bushman dentro del frente? Porque es un personaje que se nombra mucho en Chile y yo siempre que tiene una relación con Antofagasta. Bueno, Entonces, el pelado, claro, luego de salir de la casa, volver, tuvo acá, en Calle La Torre, tuvo un persa, vendía libros, un actor. Mira, lo que pasa es que el Sergio
Sergio tiene un origen de su lucha, siendo miembro del Partido Comunista desde muy joven, como del sindicato de actores, siempre estuvo involucrado en esta actividad política. Era una generación mayor a la nuestra. Claro. Nosotros éramos más parte de la resistencia, no teníamos una carga ideológica muy grande, la fuimos construyendo sin lugar a dudas. Entonces era un viejo agallado de los que de los que hacían falta en ese tiempo. Entonces se fugó de manera muy coloquial. eh, Digo coloquial porque si examinan esa fuga, no fue con una estructura como la nuestra, que trajimos un helicóptero, que hicimos un túnel, ¿cierto? Él sabía que llovía mucho y que los guardias veían una novela en una hora, weón, y que ahí se metían todos a ver la novela, y que era el minuto justo para irse. Y así ocurrió. Y había que esperar una noche de mucha oscuridad y con mucha lluvia para poder desplazarse por los techos y girar. Y me acuerdo que contaba siempre el pelado un foco. Se hizo un estudio, entre comillas, operativo del exterior con un ayudista que no tenía el sustento científico para que fuera mejor, y el muro, que era de 8 metros, no era de 8, era de 27 o 30 metros. Así que cuando él cae del muro, con sus propias rodillas se queda noqueado porque se rebota contra su pera, con su cara. No se quebraron porque había partido la lluvia hace 1 hora, 2 horas, entonces ya había un fango, que eso les amortiguó. Entonces, por eso te digo, una fuga coloquial, eh, pero muy audaz, muy de características de la organización del frente. ¿Y qué te pareció? A ver, tuvo un rescate, digamos, literario, cinematográfico del frente. ¿Qué te ha parecido toda esta revaloración? Que claro, tiene que ver con la memoria, pero ¿cómo lo has visto tú? También tú estás trabajando un libro, a lo mejor, no sé si Sí, tanto la posibilidad. sí, estamos sacando un libro, hay unas películas, hay incluso la fuga en helicóptero, ahí está Netflix conversando, varias cosas que están andando. Em, Eso, pues la historia, la recuperación de esa memoria histórica que está detenida. La historia no juzgará. Yo la verdad es que no tenía ninguna pretensión ni política ni de ambición, sigo siendo el mismo de siempre. Me da mucha indignación, la barbarie y la crueldad de la dictadura cívico-militar. Fueron muy, muy, muy malos. Entonces yo no pude resistir eso, no me cabía. Bueno, tengo mis costos personales asumidos, pero fíjate que miro a los niños, a mis hijos los miro de frente, con tranquilidad. Sí me da más pena ahora, con la edad uno le va dando más pena, porque cayó mucha gente en el camino. Los 8 de marzo a mí me conmueven porque mi mejor amiga, la Esther, la Chichi, no sé, pues la detienen, no sé, 14 balazos en la cabeza y 15 en el cuerpo. Entonces, no sé, y todos los otros casos que nosotros conocemos, pero yo fíjate que no quiero sonar arrogante, pero hice lo que tenía que hacer. Mm, bien, hice lo que tenía que hacer. Alaska Bushman. Uy, nos detienen en Alaska, íbamos camino a Dice que lo quiero conocerlo. con un maletín, con unos microfilms donde tenía. Eduardo Rojas, 21 ahí. Eso era. Claro, sí. Oh, Estoy revisando un artículo de la de UPI.com, eh, que habla principalmente de que son liberados fugitivos chilenos desde la cárcel, de Anchorage, en Anchorage, claro. en Anchorage, en Alaska. Y ahí aparecen ustedes. Tengo un documento de la CIA donde me acusan de terrorista y espionaje. Detienen Mira, ¿Cómo partió eso? nos vamos en Sydney, al pelado los vamos a Ámsterdam, porque al pelado lo expulsaron de Australia con una orden a pesar de tener un pasaporte diplomático sueco. La dictadura logró que lo echaran de ahí, así que yo voy como acompañante, siendo miembro de la Building Working Industrial Union, yo en ese tiempo, y del ACTU, que es como la CUT nuestra, y me voy con Andrew Ferguson, el presidente del ACTU en ese tiempo, me dice algo, pues lo habían invitado al ACTU, por favor, acompáñalo. Bueno, nosotros
obviamente que lo hicimos. Tomamos un avión de Sydney hacia escala en Tokio, Ámsterdam. En Tokio estábamos de tránsito y bueno, dijimos, vamos a conocer todo. O sea, Pelado quería comprarse una radio japonesa con AM y FM porque escuchaba las cosas, que sí. Y al volver en el área de tránsito ya notamos algo. Un rodriguista sí nunca deja de serlo, así que había un contrachequeo, ¿cierto? Había medidas de seguridad mínima. Entonces, te diste cuenta, sí, algo, hicimos algunos gestos para ver si podíamos comprobar de lo que estábamos bien, estábamos siendo observados, y al pasar la policía internacional nos llaman a un ladito, muy gentiles los japoneses, muy gentiles, no les gustaba Pinochet, querían saber quiénes éramos, y dijimos que él se había fugado hace poco, por lo tanto era una figura pública, muestran una información mía también, ¿cachai? Pero que yo tenía mi residencia australiana, así que bueno, no andan con nada, no con nada. Claro, sí, que andar, es que nosotros vamos camino a Ámsterdam, donde teníamos una importante actividad que hacer, que sí. Así que el avión se tenía que haber ido de Ámsterdam o sea, de Tokio a Ámsterdam. Y lo desvían a Alaska. Fallas técnicas. Cuando dan la información, yo más inglés que lo pelado, le escucho, no, me suena fallas técnicas. Manso, bueno, sí, ¿ah? Sí, sí. Claro. Entonces bajamos el túnel de desembarque, ya moderno como lo que ustedes conocen ahora, eh, todo normal, gente esperando. Entonces yo le digo, nos cruzamos palabras en español, oye, algo, ¡pum! En español, nos toman. Nos esposan, muy, muy severo gringo, así como los que vemos hoy día en los reels del ICE, ¿cierto? Sí. Muy, muy, muy violento. Terrorista, qué sé yo, con información mía de mi tensión, mis fotos, qué sé yo. No abren los bolsos, un suitcase que tenía yo con cosas, informaciones. Y me hacen firmar inmediatamente un documento, que aún lo tengo, que no lo firmo, donde se me acusa de que iba a generar acciones de terrorismo y espionaje a Estados Unidos. Y nos llevan a la casa de Alaska. Estuvimos una semana. También nos torturaron de manera incluso más brutal. A mí me sacaron los dedos de la uña de los pies, el dedo gordo. Estábamos en una cárcel como común que tenía un óvalo muy elegante y eran con unos ventanales y te veían ahí. El pelado estaba al frente y yo estaba acá. Y ahí estuvimos los primeros 3 días muy mal. Fue el FBI, la hacía permanentemente, unas tonteras, como que fuéramos, no sé. Y el cuarto día llega el embajador sueco, que venía por el pelado, a dar el apoyo a Sergio Bullman porque él tenía residencia sueca. El embajador sueco nos da todo su apoyo e incluso me ofrece a mí la nacionalidad para sacarme, qué sé yo. Me niego a eso, porque yo no tenía nada que esconder, nada, que tenía residencia australiana, etcétera, etcétera. Y eso fue el tercer día, si no me equivoco. El cuarto día de noche, por el cambio de horario, me entrevista en CBS, creo que era la televisión australiana. Es Special Broadcasting, no me acuerdo ya las siglas. Sí, y ahí ellos me hago una entrevista vía telefónica. Y eso desencadena en Australia un rechazo total al evento, y el embajador exige vía diplomática mi retorno a Australia. Y eso ocurre como el séptimo día, me voy escoltado, esposado con un gallo de la FBI todo el camino, y en el aeropuerto de Sydney me deja. Eh, y ahí hubo una demanda en contra de ese, que aún existe, digamos, aunque nunca se llevó adelante o a término, digamos, por los daños que asistieron en ese minuto. Y tengo un papel por ahí que también, un documento que se me entregó con esa detención. Sí.
Y de ahí vuelta a Australia. De ahí vuelta a Australia, claro, ya un poco preparando. Bueno, nosotros en ese tiempo pensábamos que el año decisivo era el 88 era el año decisivo, estábamos con toda esa energía. Había que desestabilizarlo de tal manera que cayera. Claro, justamente me quería meter en ese tema, de la cronología del atentado. Claro, ¿Cómo se gesta ese atentado fallido, en cierta medida? era como el tercero fallido, porque antes se hizo un túnel. Aquí falla por un tema estrictamente militar. El principio de una emboscada es eh, que lo que está dentro de la emboscada no puede salir. Claro. Ese es un éxito de una emboscada. eh, en cualquiera de sus lados, los laterales, los posteriores, qué sé yo. Y bueno, ahí fracasó, el gallo logró con su camioneta blindada. Tuvimos una también deficiencia logística, por lo tanto los barretines nuestros no contemplaban a veces los temas ambientales necesarios, ¿cierto? Un RPG, ¿cierto? Un estopín necesita estar guardado en una cajita, no bajo tierra con humedad, entonces tal vez no detonaron por esas cosas. Al no detonar el rocket de manera óptima, permitió que el auto siguiera moviéndose y eso botó, ¿cierto? Nuestro cierre de la emboscada, ¿cierto? Y también no se consideró que no debía haber pasado. Entonces, ahí hay un supuesto. Ahí el tirano logra zafarse de ahí. Eh, y eso, lo que la historia ya escribió. Claro, de eso es lo que yo te puedo decir de mi experiencia y después la sintonía que tuvimos con los compañeros que participaron en eso. Nosotros teníamos otra responsabilidad en ese minuto. Había muchos planes después de eso. Había plan A, B, C o D, después de la muerte del tirano. En esta estructura mesiánica, biprusiana, tú eliminas al gallo a cargo y todo se muere bajo. Entonces, ese era el objetivo nuestro. Jamás atacar el ejército ni sus conscriptos. Nada, tal vez algunas veces se nos criticó por eso, digamos, pero era la mirada que nosotros teníamos en ese minuto de la historia. Bueno, No veíamos a un conscripto como un... no, no hacía la escolta. Las escoltas supuestamente eran comandos que iban a reaccionar, que no lo hicieron. No hubo un enfrentamiento tan severo, se vieron sorprendidos. Ellos eran los máxima, la máxima autoridad en todo aspecto, entonces que se les atacara de esa forma los desconcertó. Fue tanto así que después del escape, ustedes saben que las camionetas salieron del área de las Vizcachas, que subir a las Vizcachas y salir por un puro camino es como que yo te dijera subir a la Cobija y bajar, no tenéis por dónde salir. A nosotros nos abrieron barrera, digamos, ¿me entendéis? Porque nadie más podía tener ni las armas, ni la arrogancia de salir así, pues tenía que ser alguien de ellos, digamos, que éramos los cabros que salieron luchando de ese minuto. Mm, eso. muy bien. Sí. Oye, Eduardo, yo volviendo un poco a tu lado personal, ¿cuánto tiempo estuviste en Australia? Casi 6 años. Ese día en Claro. Australia. ¿Y tu retorno a qué se debe? Bueno, al romanticismo de que teníamos que armar la pacha, güey. A ese romanticismo, ¿no? Y bueno, yo no quería salir de mi país, po. Quería terminar mis cosas, volver a reencontrarme con lo mío. Y eso, duró re poco eso, porque la verdad es que la decepción fue absoluta. Luego del triunfo del no, nosotros fuimos perseguidos inmediatamente. Fuimos perseguidos inmediatamente. Entonces, eh, fue un poco de decepción y los que se sentaron con las mesas con nosotros ya celebrándonos, alentándonos, dándonos espaldarazos, pasaron a ser nuestros captores. Vienen ahí la contrainteligencia. Mira, nosotros mantuvimos la contrainteligencia siempre lo más sana posible, que nos permitiera eh, eh, tener, proteger de una u otra, protegernos porque nadie nos iba a proteger.
Y eso fue una buena medida, ¿cierto? Desde la génesis manifestamos que teníamos que tener una inteligencia, una contrainteligencia funcionando de manera permanente. No podíamos enfrentarnos, pasar por locos, pasar por cualquier representación cultural para los demás era necesario y tenían una contrainteligencia sana. Y eso nos permitió salvarnos, zafarnos y a la mayoría de la persecución que nace con la concertación, con la creación de la oficina, que fue un- una estructura bastante severa y que fue también debilitando a algunos miembros del frente, muy así de que conocernos nomás, no que pudieran dar mucha información, pero apuntaron algunos y ahí se generaron muertes, presidio y persecución. Pero los que habíamos sido sanamente, manteníamos esa estructura y ese bajo perfil, porque aquí nadie buscó destacarse, ¿ah? Ojo, acá no hubo ningún objetivo de destacarse, a mí no me voy a ver nunca con una polera, ninguna insignia, no me voy a ver nunca en una marcha, no me voy a ver nunca con un gorro, porque tampoco es parte de eso, pues nosotros nacimos en una resistencia, en un contexto muy severo, y ahí murió nomás. Entonces después ya siendo adultos pasamos a la universidad, en nuestras actividades personales, recuperar nuestras vidas, ¿cierto? Y eso fue. Sí. Ya llegamos prácticamente al año 90. ¿Qué pasa en diciembre del 96? Bueno, eso era un deber moral, po. Nosotros también habíamos generado sentidos de pertenencia con nuestros camaradas, ¿cierto? Nos habíamos metido todos en un arduo trabajo y no podíamos permitir que la cadena perpetua funcionara. Y ahí tomamos un compromiso, oye, muy complejo, que partió el año 93. Un viaje a Brasil, por ahí ya empezamos a tener nos debemos haber demorado 4 años, más o menos, en planificarlo. Eh, hubieron mucho pensamiento lateral para hacer lo que hicimos, y todos nos dijeron que no. Entonces, pero los que ya veníamos con la experiencia necesaria y la rebeldía, y éramos categóricos, ¿cierto? Éramos eh, muy decididos. em, le fuimos dando cuerpo. Le fuimos dando cuerpo y pasamos con una selección de los sujetos que tenían que participar, los que teníamos en la mente. En el exterior no nos dieron apoyo, pues necesitábamos un poquito de apoyo de alguna otra forma. Y, pero siempre existe la red humana, que fue lo que más funcionó, digamos. En mi estadía en Australia habíamos tenido mucha cercanía con los aris, con los irlandeses. Trabajábamos juntos en las mismas obras de construcción, estudiábamos en la misma universidad, ellos venían, como la gente del IRA venía como de exiliado a Australia. Ahí nos fuimos conociendo, generando lazos, y con ellos se fue tal vez creando esta idea loca de hacer lo que hicimos. Por eso también aparecen esas gringas por aquí y por allá, ¿cachai? Y bueno, fuimos pensando en cómo hacerlo, fallaron algunas pruebas ¿Ya? hasta que se llegó a la decisión final de un 26 de diciembre, creo que fue. Yeah. ¿No? 30. El 30 de diciembre. El 26 era la primera fecha. Ya. Y después el 30 salió, se supone, Hernández, Palma, Muñoz y Ortiz. Claro. Sí. ¿No fue rescatado? Sí. Sí. Falta. Claro. Ah, bueno, tú no estás dando, perdón. Sí, claro. Sí. Ramiro Negro. Claro, sí, pues sí, fue una operación limpia con el sello nuestro. Muy limpia, también existieron algunos supuestos que también nos perdimos en el aire.
pero la ruta 68 y el peaje nos permitió retomar la ruta. No había GPS en ese minuto Claro. pero bueno, sí, fue bien con el sello nuestro muy limpio, muy pulcro, muy bien estudiado. Claro. Que siempre se como que se confunde la gente un poco porque esta se le supone que se le llama como la fuga del siglo, pero no hay que olvidar también que el año 90 también hubo una gran fuga en la cárcel pública de Santiago, donde salieron 49 presos del frente, Claro, ¿cierto? sí, Ese fue el tema que se realizó por medio del túnel en ese claro. momento. Esa fuga, bueno, esa fuga tiene una matriz Ya, más que del Frente Autónomo, tiene una matriz más del Partido Comunista, de mm, compañeros del PC que son 12, que hacen ese trabajo, ese magnífico trabajo. Hay un ingeniero ahí que mide de manera milimétrica la diferencia entre el suelo de la calle contra el cielo del metro. O sea, un espacio justo que tenía que pasar. No comete ningún error. ya, em, y bueno, hacen la fuga con aire, con rieles, con todo. Ahí hay un compañero, por ejemplo, que ya se da cuenta, el Luciano, la chapa de él, se da cuenta que hay mucho movimiento entre esa celda y la otra, en un horario, entonces le pide a mi cabo, me contaba así muy, muy chistoso, y va a la celda y está trancada, no puede abrir. No sé cómo mete la mano y saca un destornillador que era como tranca, y ve el hoyo a mano derecha. Entonces, bueno, ay, todo tenía dos visiones en ese tiempo, y cuatro, no sabíamos si era una trampa, si no, entonces estaban ahí, pero nos faltaban 12, de las dos celdas vecinas, digo, que eran más del Partido Comunista. Entonces estos cabros van y buscan a un explorador. Como era un túnel pequeño, las características del explorador era más pequeñito. ya. Y ahí va, no voy a cometer error en la chapa, pero creo que era Dago. Y mandan al pequeñito y el pequeño llega y sale, recorre todo el túnel. Ya, vuelve. Está bueno, está saliendo acá, qué sé yo, a Mapocho, a lo que ustedes conocen ahora con la estación Mapocho y Recital. En esa pared sale mirando al oriente y al poniente el río. Entonces llega todo sucio, rabillado los muros, porque era muy estrecho, tú te desplazabas con esos carritos con rodamientos, ¿cierto? Ibas tocando un poco las botellas plásticas que iban pegadas con un motor de lavadora que tiraba el oxígeno. Claro. Entonces, y una pequeña cada ciertos tramos, unas ampolletitas. Entonces, bueno, empiezan a organizarse, quien tiene plata, ropa, unas monedas para la micro y empiezan a salir. Esa es la segunda salida, la segunda masa. La primera masa lo sale bien, está muy reflejada en la película, que se dio hace un par de años, digamos. La primera masa que sale ahí, y la otra es la que salió por sus medios, digamos. Ah, claro, ahí hay mucha, ahí tenía 30 historias, bueno, todo eso. No sé, porque de Bruciano que llega a su casa, que vivía en Pedro Valdivia, y golpea la puerta a las 4 de la mañana, o sea, un taxista que lo recoge, un poco de sangre por acá, medio con tierras, y le convence al taxista que le pagan la casa. En ese tiempo no había nada, o sea, como avisarlo, aló, le abre el hermano, que lo niega entre las 4 de la mañana, y el taxista que si no me pagáis llama a los pacos, entonces fue una locura, hasta que el gallo le responde y él le paga el taxi, qué sé yo, un poco de ropa y lo manda a pasar los primeros 15 días a una estación de bomberos, porque tenían un amigo cuartelero, y ahí queda como cuartelero. Ahí nosotros nos tocó la pega del exterior de hacer las vinculaciones para la retirada de estos compañeros, el cruce de frontera. Casi todos fueron a caballos por el sur. No me acuerdo los nombres ya, pero adelante me podría acordar, pero con los arrieros. ¿Ah? Entonces los arrieros eran los encargados,
pasamos acá 2 compañeros nuestros de Argentina para acá con un M16, un par de Browning 9 milímetros, Sig Sauer, una granada de fragmentación que me había metido entre la funda de los caballos, digamos, con una exploradora a una distancia atrás del arriero que guiaba. Y aquí vinculábamos a los compañeros 2 o 3, pues no podían ser de mucho. Hay un caballo, ¿cierto? Y cruzar la cordillera de manera así relativamente bien muertos de frío y hambre hasta que pasaba, po. Con una contención bien insignificante, porque si venía alguien, nosotros íbamos a enfrentarnos para generar una huida, tratar de escapar, digamos, ni siquiera para ganar el combate. Pero todo con nuestros propios medios. Todo con esa estructura que se había generado, si bien. Y por eso hay cosas que no van unidas en la historia de esta realidad. O sea, no significa que lo que hacía un grupo operativo, un destacamento de combates, tenía la Dirección Nacional de la Información, ¿me entendés? Éramos autónomos en ese aspecto, porque era la compartimentación la que te permitía tener esa eficacia, digamos, ¿cierto? Y esa independencia. Mm. Así es, así es. Y después ya, obviamente, viene un proceso de cuando pasa lo último, Chile presupone que llega a la democracia, ¿cierto? ¿En qué se transforma el frente después? ¿Se transforma ya en un mito histórico? ¿Se transforma en un proceso histórico que vivió Chile? ¿En qué se transformó el frente finalmente? Parte de un movimiento, de un movimiento que existió en su minuto, digamos, no existió una estructura. Han existido algunos compañeros que han querido hacer o formar el movimiento Manuel Rodríguez, no sé, o embanderarse aún, pero la verdad como estructura dejó de existir. Se colgaron las potas en los años 90 y el destacamento combate que quedó funcionando, la articulación de redes, hasta el 96 que hizo la última operación. Y lo que se rescató después con los años, ya ahora el año 2013, digamos, cuando un miembro importante de nuestra generación, detenido en México, Ricardo Palma Salamanca, y nosotros nos volvimos a articular muy, muy, muy profesionalmente, tomamos la decisión de darle respaldo, em, y poder ayudarlo, digamos. Y eso lo hicimos con mucho éxito, mucho éxito. Y logramos que, bueno, tenga la nacionalidad francesa. Se le acusaba a él de muchas cosas. Nunca tuvo un juicio justo, fue torturado de manera salvaje. em, y lo logramos como objetivo. Creo que ya todos éramos profesionales, cuarentones, no sé, por decir algo. Pero funcionamos con la misma eficacia, fuimos perseguidos también, amenazados, pero de manera estoica mantuvimos la decisión de que tomamos. Específicamente, se nos puede criticar que no lo hemos hecho con algunos otros, que a lo mejor han estado de los fugados que han sido nuevamente detenidos. Bueno, en el caso, aquí existen cosas que sentidos de pertenencia o vinculaciones más con unos que con otros, o realidades distintas. Somos personas finalmente. Eh, y bueno, el negro nos generó a nosotros, digamos, muy cercano, eh, tanto con su compañera, Bersovich, también Alcofagastina. Así que hicimos eso, hicimos un grupo de apoyo por la liberación de Ricardo Palma Salamanca y Marcela Bestovich. Y mira, fíjate que de todo eso, la primera actividad que tuvimos fue una reunión con el embajador francés en Santiago, que teníamos nuestras dudas, pero fue lo que más nos alentó. Mm. El señor nos recibió y dijo, miren, nosotros le dijimos que este señor estaba siendo juzgado de manera ilegal y que la extradición que estaba pidiendo el gobierno de Piñera. Y él tomó un documento y dijo,
el primer documento solicitando información sobre detenidos desaparecidos ciudadanos franceses del año 1974 nunca hemos tenido de respuesta. Por lo tanto, nuestra posición, no recuerdo la palabra en francés, pero se la pregunté a familiares que hablaban francés. Era una, es un sinónimo como que sigan esperando y ellos tendrán que esperar nuestra respuesta también. Hagan lo suyo. Y, hagan lo suyo. ¿Ah? En este documento que mandamos nosotros como franceses el año 74 por un cura francés, por 14 franceses, no quiero quedar de mentiroso, pero era entre 2 y 14. Ellos fueron así, como laissez-faire. Entonces, hagan lo suyo. No nos digo contar con la voz, hagan lo suyo. Y eso nos dio la fortaleza que no iba a ser detenido, ¿cierto? Pero que iba a ir a juicio. Bueno, contratamos al abogado más caro de Francia y de Europa. Te digo que carísimo. $150.000 fue el pie que le tuvimos que pasar. ¿Ah? Entonces, nosotros tuvimos alrededor de 14 semas en Santiago importantes, actividades importantes, o sea, y en todo el mundo. Articulamos nuestras redes en todo el mundo. Y no funcionó, no funcionó. Y el gallo también le tomó mucho, fue muy profesional, o sea, fue muy francés, muy ¿ah? De la libertad, de esa bandera de la Revolución Francesa, así fue muy, no, o sea, resistieron. Aquí no hay el derecho natural del sujeto a la resistencia, a liberarse, así que lo tomaron muy bien y bueno, nosotros lo hicimos que tuvimos que hacer. Y bueno, aquí se volvieron locos, nosotros teníamos, bueno, com- compañeros que trabajaban en TVN, en Mega, Televisión, Canal 13, en toda la radio, o sea, vamos a hacer esta actividad, ¡bum! Vamos a hacer esto, ¡bum! Articulamos la radio hasta el día de hoy, o sea, eh, bueno, hay también áreas de anécdotas, pero uno de los mejores comerciales en dictadura bailaban cueca la mitad del frente, con una cosita para arreglar la caña. Ahí lo dejo andando. Nunca supieron, pero bueno. Esa cosa que te permite el pensamiento lateral, el que tú puedas, que Sí, haya alternativas nuevas no estoy hablando de disparar, estoy hablando de ahí, de meterse ahí. Man, Oye, ya pasando un poco a que entraste como el tema un poco más jocoso, y alguna deben existir, po, algún, algún hecho chistoso que le haya pasado en algún momento que les haya causado risa, entendiendo los temas de tensión en el momento. mucho, Sí. mucho, mucho. Ir a la mejor actividad, se te picha en un mate y no tengáis gata, por ejemplo, y que botado lleno de armas y te empujen los pacos. Claro, ¿Ah? No, nosotros le ayudamos, los dos pacos dejando tras de un Fiat 600 a nosotros. ya. Y el paco, no, maneja usted, no, nosotros ponga neutro. Em, eh, muchas cosas, no muchas, pero la verdad que se pueden ahí hacer Bueno, hay mucha gente que está escribiendo, tratando de hacer esa recuperación histórica sin un ánimo de tirarlo solamente en humor, pero fueron actividades, situaciones que se generaron de esa manera. Eh, el jefe de la inteligencia carabinero, por ejemplo, que iba a ser antes de Carreño, por ahí, nos enfrentamos al, al atacar su domicilio, intentar detenerlo, porque era el jefe de la DICONCAR, ¿cachai? Que había degollado a los 3 compañeros Guerrero Pará de Natino, y nos toma, por ejemplo, un carabinero en un puente, de Pedro Valdivia, Río Nono, por ahí, eh, y se clava con la compañera rubia, ojos azules, y le cuenta toda la historia, ¿no?
Entonces nosotros íbamos a hacer los primeros estudios operativos de ahí y él nos da toda la información. Toda, Bueno, toda. de Califa. De Califa, claro, que no, que yo la llevo acá, soy de seguridad. Sí. Por ejemplo, claro, entonces después cuando se hace la actividad, que fue re simple, ¿ah? Porque él nos dio, mira, el gallo sale mental para 8 de la tarde, sale para hacer un perro, ¿no? Entonces tenía 2 puntos fijos. Entonces nosotros, bueno, al principio no recibimos mucho apoyo para esa operación porque tenía que ser con armas. Entonces dijimos, no tiene que ser con armas. Son 2 puntos fijos, separados por 20 pasos cada uno. La primera pareja nuestra, que viene con un perrito, sale. Atrás de ella vienen otras 20 pasos, coordinados. No 20 pasos, ni 20, no 23 ni 20 pasos. Entonces, el primero que llega al primer punto fijo, el otro ya a los 20 pasos llega al segundo y ahí se neutraliza. Y el señor queda solo en el medio. Así fue, digamos, ¿me entendés? O sea, no se disparó en un tiro. Pero todo fue por la información que nos dio el primero. ¿Me entendés? O sea, cualquiera diría, y me acuerdo los titulares, ¿ah? Comando cubano, internacional, era una acción suicida y el único disparo que existió fue de una puesta de seguridad que tenía como en el tercer piso el tipo, cuando ya el auto iba andando. O sea, cosas así, hay muchas bueno, lo mismo del arriendo del helicóptero, ¿cierto? Para fuga, que el Paco era un capitán de carabineros, ¿cierto? Que también hacía su hora extra ahí, y con las gringas y un vinito, el gallo ya ni preguntaba. Entonces después ya bajábamos a las viñas a tomar vino, después ya bajar a una parcela eje, y para él bajó y se vio encañonado, su cara era de asombro total, digamos, ¿no? Pero bueno, eso era permitido en este tema de dictaduras, de arrogancia, de asesinatos y de homicidios. Los tipos son un poco psicóticos, pues entonces tienen una carga de poder cuando la tienen, o creen tener. Entonces él se sale de sus estructuras y caen sencillamente en el punto débil, ¿no? Sí. Bueno, muy bueno, muy bueno. La pregunta más o menos como final para el cierre. ¿Eduardo Rojas volviendo a los 14, 15 años haría lo mismo? Eh, sí, no me arrepiento de lo que hicimos, no. No me arrepiento de eso, no. Creo que el Frente colaboró de manera relevante a que después del atentado y todas las cosas, a la centro derecha y impulsara, se animaran a generar los cambios. Mm. Eh, no tanto como hubiesen querido, pero por lo menos que la dictadura dejara de ejercer su poder, aunque aparte, en esta dictadura cívico-militar, los políticos que nos gobernaron posteriores fueran los mismos que generaron el sustento científico, las leyes para que ellos operaran de manera impune. Eso fue lo más doloroso, digamos. Claro. Ah, eh, pero no, fíjate que no creo haber sido de otra forma. Pero eso también va acompañado por un poco la historia de cada uno. O sea, no voy a apuntar a nadie que no la vivió, ni a cuestionarlo, ni de manera moral. No tengo más moral que otro. Sí, es un tema de valores, los viví muy de cerca. Fui criado en un colegio, fue una característica, una familia es una característica. No tenía para dónde ir, o sea, o estaba de rodillas, o me quedaba callado, o me enfrentaba a lo que estaba viviendo. Era más bien imposible ir a pasar por el lado de los muertos, era imposible ir a la protesta y ver que mataban, era imposible el hambre, era imposible muchos aspectos de poco desarrollo de esta sociedad. Entonces, no creo que había sido de otra forma. No, los costos, bueno, los asumirá cada uno en su manera, digamos, pero no, fíjate que no me invitarán a algunas partes, más que a otros, digamos,
pero la verdad es que no, nadie me ha señalado jamás tampoco, no me he ofendido. No sería mentira decir eso, digamos. Pero sí tengo mis costos, pues. No voy a tener nunca un cargo público, a pesar de haber sido un profesional, haber formado en el área de la salud. Podría haber sido un cargo público, pero yo también soy antisistémico, no me voy a institucionalizar, porque también la propia experiencia me permitió, me llevó a eso, ya. Pero sí, me desarrollo como un hombre feliz y tranquilo. Ve. Oye, muchas gracias Eduardo por venir. Este primer capítulo yo creo que marca un hito, como lo comentaba en un comienzo y lo comentamos también off the record, la idea de estas conversaciones y relatos es rescatar un poco esa historia que se conoce solamente por quienes manejan las comunicaciones. Y conocer desde una persona que vivió desde dentro cómo ocurrió una historia es interesante. Y el rescate de esa información y esa historia es lo que se busca dentro de este programa. Así que muchas gracias, Gracias, ¿no? A usted. gracias Eduardo por venir a participar y contarnos parte de la historia importante de este Chile silenciado todavía. Eso. En tiempos donde la memoria suele simplificarse en relatos cómodos, conversaciones como esta nos recuerdan que la historia está hecha de decisiones difíciles, de convicciones profundas y también de heridas abiertas. Escuchar no es justificar, pero tampoco es olvidar. Quizás el verdadero desafío está en atrevernos a mirar ese pasado sin miedo, para entender qué fuimos y decidir con mayor conciencia que estamos dispuestos o no a repetir. Muchas gracias por escuchar este primer capítulo. Nos vemos pronto.